Bueno, mi nombre es Claudia Beltrán. Para las personas que están conectadas y no me conocen, yo soy pediatra, soy especialista en infectología y actualmente soy docente de la Universidad de Antioquia y trabajo también con la Clínica del Prado y la Clínica del Rosario. Juan, ¿me confirma si me están escuchando bien y si ven la pantalla? Claudia, bien y te escucho bien. Sí, se te escucha bien y se te ve la imagen. Listo, bueno, gracias. Entonces, la idea de esta presentación o la invitación que recibí de Mauricio era como hacer una revisión de hepatitis virales en niños. En realidad voy a hacer una rápida revisión, pues como el tema, la idea es no demorarnos mucho y más bien, si hay lugar a preguntas, hacerlas al final. Básicamente, ¿por qué? Pues porque me cogieron cortica de tiempo, mentira, no. Porque la idea es que sobre esta hepatitis de origen desconocido que actualmente circula la alerta epidemiológica en el mundo, no es que haya mucha claridad al respecto. Todavía sigue siendo un misterio la causa de esta hepatitis. Entonces, lo que voy a mostrarles es como rápidamente qué es lo que tenemos hasta ahora, adelantarles que hoy en comunicación con el Instituto Nacional de Salud me manifestaron que el día de mañana van a salir los lineamientos para Colombia, el algoritmo para la aproximación diagnóstica en estos pacientes. Entonces creo pues que nos adelantamos un poco, pero mañana o quizás pues el miércoles, porque a veces en el instituto se demora un poco más de lo previsto, vamos a tener como el algoritmo de diagnóstico para esto. Quería traerles este pantallazo porque buscando pues un poco como hepatitis en niños, encontré este artículo de Pediatrics que es de 1982, o sea, estamos hablando de hace 40 años, y cuando se abordaba el tema de hepatitis, vemos que el hígado es un órgano que puede ser muy llamativo y que muchos virus y bacterias tienen trofismo por el hígado, así como hay muchos virus que tienen trofismo por el sistema nervioso central y producen múltiples manifestaciones clínicas. Y también aparecen algunas bacterias. Entonces miren cómo hace 40 años se hablaba de este órgano como tal que se puede inflamar porque al final parece que tiene una participación muy importante en todo el proceso inflamatorio, de respuesta inflamatoria, respuesta inmunológica ante las infecciones virales y más en pediatría. Entonces acá aparecen, ellos toman la sigla de STORCH en este artículo de TORCH y le aumentan para hepatitis en niños. Cuando usted vaya a buscar hepatitis tienen sífilis, sepsis, listeria, algunos adenovirus, varicela, Epstein-Barr, toxoplasma, incluso meten algunos enteropatógenos que causan infección urinaria, rubeola, citomegalovirus, coxsackie y herpes simple virus. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que a lo largo de toda la historia de la pediatría y de la hepatitis como definida pues como la inflamación del hígado como tal que se ve a través pues de unos marcadores hepáticos, aparece una cantidad de agentes etiológicos que probablemente muchos de ellos no los identificamos porque en la mayoría de niños dan infección hepática o inflamación hepática leve, entonces no tienen manifestaciones clínicas que se conviertan en signos de alarma para ellos. Hoy en día les voy a mostrar que básicamente las causas son las mismas. Voy a hacer una rápida, como les dije, como datos de las distintas hepatitis en niños, empezando por las hepatitis virales de la A a la E. Sí, la hepatitis A es la primera causa de hepatitis viral en el mundo, pero a partir de la vacunación contra el virus de la hepatitis A, esto ha cambiado un poco y aparecen otras infecciones virales, incluso no hepatitis A a la E, que son la primera causa de hepatitis, sobre todo en niños, la mayoría de curso leve. Hay algo muy, digamos que un dato que quiero como que quede claro y es del diagnóstico, porque hacia allá es donde nos van a enfocar los lineamientos sobre qué tenemos que hacer cuando tenemos un niño con sospecha de hepatitis esta misteriosa o de causa desconocida. Y es que las inmunoglobulinas, la inmunoglobulina M, que es la que se pide en hepatitis para buscar hepatitis A, y la inmunoglobulina G, aparecen 5 días después. Aquí no es del diagnóstico, sino del periodo, del inicio pues de la enfermedad. Entonces es una enfermedad que fácilmente se puede diagnosticar a través de laboratorios porque además el valor predictivo positivo de estos anticuerpos es muy alto.
La transmisión de la hepatitis A sabemos que la más común es fecal oral, que el virus se replica en el hígado, hay excreción biliar, y por lo tanto puede haber excreción a través de la materia fecal incluso durante semanas, ¿sí? Semanas después de resolver el cuadro. El periodo de incubación en niños es aproximadamente entre 2 a 6 semanas. Hay digamos que otra clave en la hepatitis A que tenemos que tener en cuenta, y es que es altamente transmisible y que la mayor fase la mayor transmisibilidad se da en la fase que es prodrómica anictérica. Entonces, muchas personas que están en contacto con un paciente con hepatitis A pueden infectarse porque no se sospecha, ¿sí? Porque simplemente el paciente, cuando ya presenta la ictericia, ya ha pasado la época más alta de transmisión. Esto ha cambiado pues mucho con la vacunación y por eso es tan importante hacerlo, pero hay que tenerlo en cuenta sobre todo en pacientes adultos que no estamos vacunados o en pacientes menores de 1 año que todavía no han recibido la vacuna. Aprovecho pues para adelantarme un poco porque sabemos que la hepatitis A tiene una sola dosis de hepatitis A da una protección aproximadamente del 95%, que es lo que se ha descrito. Con la segunda dosis sube un poco como hacia 98% y por eso es que en muchas de nuestras prácticas pues ¿quién le da el valor o qué tanto significa aumentar un 3%? Pues quizás a nivel de salud pública no tiene tanto impacto, pero quizás a nivel individual sí, porque esta es una de las preguntas que frecuentemente se hace con el hepatitis A. Y acá un poco lo que les mencionaba anteriormente, la presentación clínica de hepatitis A es muy variada, puede presentarse simplemente como una gripa, así como una enfermedad similar incluso a la influenza, y ¿qué es lo que se encuentra? Hay una excreción fecal del virus alta, pero aparece la IgM antihepatitis A muy frecuentemente con un valor predictivo del 88% en los primeros 10 días, por lo cual es un buen test diagnóstico para esta enfermedad. Ya después, en la semana 2 a la 12 aproximadamente, ya puede cursar o autolimitarse y no pasar a la fase ictérica como tal, o algunos niños pueden pasar a la fase ictérica, que es donde se van a encontrar la elevación de las aminotransferasas e incluso hiperbilirrubinemia, y ya podemos encontrar también la IgG para hepatitis A positiva. Hay una fase que se ha descrito en algunos pacientes que no es tan frecuente, pero persisten con ictericia, persisten con colestasis, incluso más allá de 12 semanas, y esto es como una presentación pues más atípica, pero está descrita pues en la literatura. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes de la hepatitis A? Pues son muy inespecíficas, lastimosamente en la mayoría de virus, y esto lo voy a repetir más adelante, las presentaciones son inespecíficas. Es inusual, no es tan usual uno encontrar una característica que te ayuda a diferenciar entre un virus y otro. Hay algunos tips o algunas claves para esto, pero no necesariamente con alta especificidad. En hepatitis A, si ustedes ven, los primeros 7 días se parece a cualquier infección viral: náuseas, vómito, anorexia, pérdida de peso, mialgias, artralgias y cefalea. Y los niños pequeños, solo un 10% desarrollan ictericia, entre más grande, entre más se acerquen a la adolescencia, desarrollan ictericia más frecuentemente. Usualmente los niños normalizan las pruebas pues a las 3 o 4 semanas. Y aquí aparecen una presentación atípica de la infección por hepatitis A, algunas enfermedades que se han descrito en la literatura, como recaída, recrudescencia de la hepatitis colestásica, enfermedad autoinmune, anemia plástica, síndrome hemofagocítico, púrpura trombocitopénica, falla renal aguda para pancreatitis, hepatitis autoinmune y falla hepática aguda. Cuando tenemos un paciente con falla hepática aguda o que se presenta pues con alta elevación pues de las aminotransferasas, usualmente lo que pensamos es que pudiera tratarse de hepatitis A, pero como les digo, esto ha cambiado desde la introducción de la vacunación. En cuanto a hepatitis B, pues en infección aguda lo más común es que sean asintomáticos. En realidad, hepatitis B, la forma de transmisión más común en pediatría es la forma perinatal, una madre que haya pasado desapercibida o que no haya recibido el protocolo para prevención de hepatitis B, y cuyo niño puede presentar una infección pues aguda por hepatitis B, que como les digo en la mayoría es asintomáticos y solo se llega a manifestar con el tiempo, ya en la forma crónica de la enfermedad, con evolución incluso a cirrosis hepática y a cáncer, que generalmente se produce después de los 10 años de vida. En los sintomáticos, digamos en aquellos pacientes que han sido en los niños lo más frecuente es víctima de abuso sexual, ¿qué se presenta? Pues ustedes lo están viendo allí, muy similar a otras infecciones virales: malestar general, anorexia, náusea, vómitos y fiebre.
¿Cuál es el indicador más temprano de hepatitis B? El antígeno de superficie para hepatitis B. Cuando aparece aproximadamente entre la cuarta y la 10ª semana de incubación, y pues allí lo de la transmisión. En cuanto a hepatitis C, es una infección que es más de transmisión parenteral, es rara en niños, ¿sí? Puede causar de forma muy rara falla hepática fulminante, ¿sí? Pocos casos con ictericia y hepatomegalia, la mayoría son sintomáticos. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Con anticuerpos totales contra hepatitis C. Hay otros virus que son más comunes de lo que pensábamos, les decía inicialmente, pues porque no andamos tamizando a todos los pacientes con pruebas hepáticas cuando se presentan con manifestaciones clínicas de infecciones virales, y son virus muy comunes en pediatría. Dentro de esos, la familia de herpes virus está muy descrita en la literatura: citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes simplex virus 1, herpes humano 6 también. ¿Sí? ¿De qué dependen las manifestaciones clínicas y el pronóstico? Básicamente de quién tengo al frente, si es un niño muy pequeño, si es un neonato, si es un niño inmunosuprimido, etc. Y también aparecen otros virus, enterovirus, Coxsackie, por ejemplo, parvovirus, influenza, ecovirus también, adenovirus. Y aquí aparece adenovirus, se ha descrito desde hace mucho tiempo en la literatura como causante de hepatitis, pero no es usual que tenga una hepatitis de presentación grave, ¿sí? De presentación fulminante, o que incluso se lleve a la falla hepática. De todos los virus, todos tienen el potencial de poder producir una hepatitis pues grave con alta elevación de las aminotransferasas. Incluso de estos, que son como de los más comunes en pediatría, muchos de ellos, cuando se presentan como mononucleosis infecciosa, porque hay trofismo de estos virus por el hígado, se presentan alteración de las pruebas hepáticas en muchos de ellos, pero no tan elevados, o sea, en niveles tan críticos, pero sí 2 a 3 veces su valor normal, ¿sí? ¿Qué es lo más común de algunos de ellos? En citomegalovirus, la hepatitis anictérica, acompañada de otra sintomatología de mononucleosis infecciosa, como linfadenopatía cervical, fiebre, faringitis, igual que Epstein-Barr virus. En Epstein-Barr virus es mucho más frecuente que se presente que en los otros virus, pero en formas leves, aunque está descrito en la literatura de necrosis hepática. Herpes simple, en realidad, es más común si va a presentar hepatitis que sea en las etapas iniciales, pues en la infancia temprana, en neonatos. Y herpes virus 6 es más común en niños menores de 2 años y se presenta usualmente con diarrea y exantema. ¿Por qué les menciono esto? Porque esta hepatitis que se está presentando, esta alerta que está en el mundo, la población más común ha sido en niños mayores de 2 años. Y todo esto es lo que ha llevado a los autores como a descartar otra etiología infecciosa en estos pacientes, y todavía pues están planteando algunas hipótesis de las que ya les voy a hablar. ¿Qué pasa con adenovirus? En adenovirus hay muchas especies, por eso es que el espectro de manifestaciones clínicas de adenovirus es tan amplio. Hay adenovirus que tienen mayor potencial de invadir el tracto respiratorio, y por lo tanto las manifestaciones son más respiratorias, y hay otros que son entéricos, ¿sí? Una de las claves en adenovirus es que la mayoría de niños se puede presentar con los dos espectros, con tanto el espectro de sintomatología respiratoria como con el espectro de sintomatología gastrointestinal, sin ser diarreas pues de alto gasto como tal. Pero hay algunos que sí pueden causar diarrea aguda, incluso de alto gasto, ¿sí? Sin presentar síntomas respiratorios, porque a veces sí se interroga, pero adenovirus, si no tiene ninguna manifestación de síntomas respiratorios, pues depende del serotipo, depende del subtipo, este virus puede presentar sintomatología gastrointestinal exclusiva. Incluso algunos autores consideran que es más frecuente el adenovirus que otros virus como etiología de infección del tracto gastrointestinal. ¿Cuál es el periodo de incubación? En realidad largo, 2 a 14 días y 3 a 10 días en el que tiene como el espectro entérico, ¿sí? Por lo tanto, muchas veces no tenemos como la noción de contagio, y esto es muy usual en niños que están asistiendo a guardería. La transmisión es altamente transmisible. Si se transmite por contacto, por transmisión fecal-oral, por gotas, por secreción conjuntival, especialmente pues cuando tienen manifestaciones oculares,
conjuntivitis que también se puede producir en adenovirus, incluso está descrito cistitis por adenovirus, uretritis por adenovirus, secreción uretral y es por adenovirus, o sea, es un virus que tiene un espectro de manifestaciones muy amplio y que es altamente transmisible, y de allí que nosotros sigamos insistiendo en que en realidad, en la medida de lo posible, un niño enfermo no debería asistir pues como a las guarderías ni a los colegios, porque lo que vamos a ocasionar es probablemente un brote en estas instituciones, pues en la medida que sea posible. El adenovirus está descrito, esta enfermedad, principalmente en menores de 5 años, pero es tan altamente transmisible que la mayoría de niños menores de 2 años se van a infectar con adenovirus en la primera infancia. Y esta es una de las hipótesis que se ha establecido y que se establecen desde los sistemas de vigilancia y que han estudiado en los CDC tanto de los Estados Unidos como de Europa, y es que por el tiempo de confinamiento y especialmente en estos niños, en los niños pequeños, no han sido expuestos a estos virus y el espectro, digamos que la historia natural de la enfermedad ha cambiado porque básicamente la exposición ha cambiado. Y hay teorías muy bonitas desde el punto de vista del reto inmunológico como tal, en las cuales se empieza a hablar que el hecho de haber estado como confinados, el uso de alcohol, de higiene de manos pues excesiva, etcétera, hace que la presentación de enfermedades virales que antes tenían como otro curso, ahorita les estemos viendo como con un espectro de manifestaciones diferentes, incluso fiebres más prolongadas, PCRs más altas. Yo no sé si a ustedes les ha tocado pues en su práctica diaria, fiebre de origen, fiebre sin foco, con sintomatología pues persistente a nivel respiratorio, una tos pues como eterna que casi que no se les quita, etcétera. El herpes virus 6 se presenta, bueno, este ya los había dicho en niños menores de 2 años. Entonces, como para entrar un poco en materia, ¿qué es lo que ha pasado con este tema de hepatitis de origen desconocido? Básicamente, el 5 de abril el Reino Unido establece esto fue hace un mes, establece un aumento inusitado de hepatitis con elevación de las enzimas hepáticas muy alta, mayor de 500 de ACT o ALT, y con una alta proporción de pacientes que llegan a ser hepatitis fulminante e incluso requerir trasplante hepático. Por ende, se hace pues como la alerta y todo el mundo se pone vigilante y se empiezan a notificar casos en otros países europeos e incluso en los Estados Unidos, en Canadá, la tenemos en Argentina, y empiezan a notificarse casos a lo largo a nivel mundial. Actualmente esto pues es el 10 de mayo, esta notificación de los CDC de los europeos, que son los SDC, se habían reportado 450 casos probables de esta hepatitis de origen desconocido a nivel mundial. Inicialmente, el 20 de abril, íbamos en 111 casos, pero a partir de la alerta ya todos empiezan pues como a notificar. De acá les quiero contar que en Colombia actualmente hay notificación de 3 casos probables bajo análisis. Ya se ha descartado uno, hoy se estudió otro que todavía están pendientes pues como de pruebas, ninguno pues de la ciudad de Medellín, y mañana se va a hacer como el análisis de otro de los casos, pero hasta el momento no se considera pues como una confirmación de caso probable de esta hepatitis en nuestro país. Acá pues muy importante, los trasplantes, 11 niños en Reino Unido a partir de esta enfermedad han requerido trasplante hepático, y eso es lo que más alerta pues a nuestros sistemas de salud. ¿Cuáles son las características de estos pacientes? Son niños previamente sanos, se presenta en la edad entre 3 a 5 años, el 65% aproximadamente de los pacientes están en este rango de edad, y de allí es que se establezcan estas hipótesis de qué pasó en la edad pues menos de 2 años, que prácticamente son niños que nacieron pues en pandemia. La presentación de signos clásicos de hepatitis aguda grave, ¿sí? Son niños que se presentan con ictericia y que cuando se le hacen pruebas de laboratorio tienen AST o ALT mayor de 500, o sea, realmente son valores muy altos. ¿Qué sintomatología previa presentan? Comúnmente dolor abdominal, diarrea y vómito, y 30%, que es muy alto, evolucionan hacia falla hepática. Acá les traje los porcentajes de los últimos reportes del último reporte de los SDC de cuál ha sido la presentación de los síntomas. La más importante ha sido ictericia en un 74%, seguida por vómito. Hepatitis, la inflamación hepática como tal se caracteriza porque da mucha sintomatología gastrointestinal, mucha anorexia, dolor abdominal y vómito. Entonces aquí empieza uno a
a pensar que si tenemos un niño con sintomatología gastrointestinal, vómito, ictericia, pues debemos sospechar esta enfermedad. Diarrea en la mitad de los casos, náuseas, letargia en la mitad de los casos ya cuando se presenta con una hepatitis pues fulminante, fiebre no en todos los pacientes, ¿sí? Esto hace pensar que dentro de las hipótesis no sea una infección aguda como tal, sino que se trate de algo postinflamatorio, de algo mediado a nivel inmunológico, y es de lo que también se está estudiando actualmente. Y algunos presentan sintomatología respiratoria, pues un quinto de los pacientes, 20% aproximadamente. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando en el Reino Unido comienzan a ver estos casos? Se hace un estudio microbiológico de las causas descritas, que fue por lo que quise iniciar de hepatitis en niños, y dentro de eso se encuentran que el 75% tenía la presencia de PCR, la detección de PCR de adenovirus, principalmente en sangre, más allá que la detección de adenovirus en materia fecal y en tracto respiratorio, había amplificación del virus en sangre. También algunos de estos pacientes presentaban detección de SARS-CoV-2, casi un 16%, o sea, el COVID también entra dentro de eso. Y acá les muestro lo que se reporta acá en estos casos de adenovirus y hepatitis aguda en los Estados Unidos, donde si ustedes observan acá en esta tabla, en la tabla de la derecha, hay presencia no solo de adenovirus, esto es un reporte de 9 pacientes en 9 de 9, pero también Epstein-Barr en 6 de 9, enterovirus, rinovirus 4 de 8, metaneumovirus 1 de 8, sincitial, coronavirus no COVID, SARS-CoV-2 si no fue detectado en ninguno, y se descartó hepatitis pues A, B y C. La mayoría se recuperaron, pero pues 2 requirieron trasplantes, 2 de 9 es una alta proporción, casi un 30%. Y aquí en cuanto a las características demográficas, en estos niños sí son más pequeños, es de estos pues 9 pacientes de Alabama, diferente un poco a lo que se presentaba pues en Reino Unido, en la Unión Europea, y de la sintomatología inicial muy similar, vómito, diarrea principalmente, ictericia, miren que 8 de los 9 tenían ictericia, hepatomegalia, 6 de los 9 presentaban ictericia, 8 eran escleras ictéricas, hepatomegalia, pero básicamente los síntomas llamativos pues son los mismos, ¿no? Vómito, diarrea, no todos presentan fiebre, aquí también la mitad, solo la mitad, bueno, un poquito más de la mitad, 5 de 9 presentaban fiebre, lo que plantea la posibilidad de que sea algo más postviral y porque la sintomatología aguda usualmente ya venían con ella previamente. ¿Qué es lo que se planteó inicialmente dentro de las hipótesis? Entonces, un cofactor como la falta de exposición a este virus o algunos virus en confinamiento, tener una infección previa por SARS-CoV-2 que es como detonante del sistema inmunológico, o que haya una coinfección por SARS-CoV-2. Se han descartado, se ha hecho pues un estudio profundo en estos pacientes, se ha descartado que sea algo ambiental, que sea una toxina, no se ha encontrado un medicamento común entre ellos, ¿sí? Que se trate de un nuevo patógeno no identificado, una nueva variante de SARS-CoV-2, y obviamente que sea una nueva variante de adenovirus, porque esto ha sido como lo común en muchos de estos pacientes. Hace 3 días salió en una correspondencia, una editorial del Lancet, la necesidad de investigar una fisiopatología que es a través de superantígenos, y lo que plantea este investigador es que se ha detectado que puede haber persistencia del virus del COVID, del SARS-CoV-2 a nivel intestinal, y que lo que puede pasar es que hay una liberación repetida. Ustedes saben que el sistema gastrointestinal es altamente inmunogénico, sí, que haya una replicación del virus, que se active pues como en repetidas ocasiones, y lo que se ha encontrado es que la proteína Spike del SARS-CoV-2 es muy parecida, tiene un superantígeno muy parecido a la enterotoxina estafilocócica, y esto hace que haya una sensibilización mayor del sistema inmunológico. Incluso en MIS han descrito esta fisiopatología, o sea que se trata de una mediación inmunológica a partir de una infección por el SARS-CoV-2, que haya una hipersensibilización del sistema inmunológico. No se había descrito en hepatitis y no se había estudiado muy bien qué pasaba con la asociación con otros virus.
Entonces, lo que se define es que haya una sensibilización previa del intestino por una infección por SARS-CoV-2, porque en muchos de los pacientes se ha encontrado o detección de SARS-CoV-2 o antecedente de la infección por SARS-CoV-2, y que cuando viene o cuando llega, cuando aparece una infección con un adenovirus que tiene trofismo, como este adenovirus, este tipo de adenovirus, que tiene trofismos por el tracto gastrointestinal, se ocasione pues una hepatitis secundaria mediada básicamente por superantígenos, y esta es una de las hipótesis que más está cobrando como fuerza actualmente en el mundo, pero hasta hoy, todavía no se ha establecido una causa clara de esta hepatitis, y lo que está pues es como en investigación. Parece ser en Estados Unidos, cuando uno entra a ver páginas de los CDC o páginas de las universidades gringas como tal, están como mucho más convencidos del papel del adenovirus con algo que está haciendo que su comportamiento sea diferente a nivel inmunológico en estos niños. En Europa todavía se plantean otras posibilidades, básicamente desde el punto de vista inmunológico. Incluso algunos autores consideran que esto es como una forma de MISC, o sea, que es como una presentación diferente de un síndrome inflamatorio secundario a una infección por SARS-CoV-2. Esto fue como se ha definido la definición de caso en la Unión Europea, en los CDC. Básicamente no tenemos caso confirmado porque todavía no sabemos, ¿sí? Infección probable es una persona que se presente con hepatitis, que se descarte de la infección hepática, pues los virus hepáticos usuales de la A a la E, ¿sí? Que tenga una ALT o una AST mayor de 500 desde octubre del 2021. ¿Qué pasó? Se encontró después de que se lanzó la alarma que en Estados Unidos hubo esta notificación de casos incluso de aumento de hepatitis desde octubre del 2021, y ya empieza a notificarse, o sea, como que los casos que hayamos tenido desde antes de eso pudieran ser analizados como parte de este espectro de la enfermedad. Aquí en el protocolo de los Estados Unidos no hay otras causas diferentes pues a enfermedades infecciosas como tal. Acá les quiero mostrar el algoritmo. El algoritmo propuesto por la Organización Panamericana de la Salud. Es altamente probable que el algoritmo del Instituto Nacional de Salud colombiano sea un algoritmo adaptado a este algoritmo. Si un paciente que esté bajo investigación porque tenga sintomatología como ictericia, vómito, diarrea y tenga una LT o una ST mayor de 500, ese es el paciente sospechoso, ¿sí? Se le debería descartar hepatitis A, B, C, D con anticuerpos, antígeno superficie para hepatitis B, anticuerpos IgM y IgG para hepatitis A, anticuerpos totales para hepatitis C. Básicamente yo creo que hasta allí va a llegar. ¿Por qué? Porque D y E son muy raros en nuestro país, pues, y en nuestra región. Hepatitis D depende de la presencia de hepatitis B, entonces va a depender de lo que aparte de qué resultado tengamos de hepatitis B como tal. Entonces yo creo que va a llegar hasta allí, me atrevo pues como a adelantarme. Si es positivo, pues confirma que sea secundario a esto. Si es negativo, lo que nos dice OPS es descarte otras patologías que puedan cursar con hepatitis e ictericia en niños, depende del área de origen. Si usted está en un área donde hay fiebre amarilla, pues debe tomar fiebre amarilla. Si está en un área malárica, debe ordenar la gota gruesa. Si está en un área de leptospirosis, pues debe ordenar IgM para leptospira, ¿cierto? Depende pues de donde usted esté. Acá en nuestro país también tenemos dengue como causa pues de hepatitis en algunas áreas, entonces también se debe considerar dentro del diagnóstico diferencial. Si es positivo, pues obviamente confirma la etiología. Si es negativo, lo que propone la OPS es que se haga PCR para adenovirus, y propone que sea en sangre, porque los niños, la mayoría han tenido detección de PCR para adenovirus en sangre, pero también aparece el aspirado nasofaríngeo e incluso gastrointestinal, o sea, considerar la detección de PCR de adenovirus a nivel gastrointestinal. Si sale positivo, se tienen que enviar las muestras al instituto, que es parte como del lineamiento que saldrá. Si sale negativo para adenovirus, ¿sí? Después como descartar según el área pues endémica que tengamos de lo anterior. Si se descarta adenovirus, que ha sido el que más ha aparecido en estos pacientes, el que más se ha detectado, si no se detecta adenovirus, entonces lo que se debe considerar es un panel respiratorio para ver si hay otras causas, pues otros virus que puedan estar causando esta presentación. Y si es negativo, entonces ahí sí considerar el panel gastrointestinal. Básicamente,
es muy probable, pues por lo que yo hablé hoy con el Instituto de Salud, que este sea el protocolo que vamos a adaptar en Colombia, pero nos toca esperar porque ustedes saben que cuando salen los lineamientos debemos hacer lo que los lineamientos nos digan. Este es muy parecido, esto es lo que en México se está haciendo actualmente. Básicamente aquí ven las causas de las que hemos hablado de hepatitis en niños cuando hay una definición de caso probable. Es indispensable que el caso probable parta de tener ALT o AST mayor de 500 y acá aparecen las hepatitis, A, B y C, D, Epstein-Barr virus, ¿sí? Citomegalovirus, herpes 6, que están que se pueden detectar también pues, por PCR, enterovirus no polio por PCR y panel de virus respiratorios por exudado faríngeo. Aquí pues si no se ve como el algoritmo como lo propone OPS, que empieza usted solo por adenovirus, sino como todos, pero yo como les digo, creo que probablemente sea como el de la OPS. Acá les muestro, hoy llegó pues una circular del Instituto Nacional de Salud de la Alcaldía de Medellín. Ya la semana pasada nos habían mandado uno de la alerta, igualito pues a lo europeo, a lo que dijeron los SS europeos y los CS de Estados Unidos. Caso confirmado no aplica actualmente, caso probable mayor de 500 AST o ALT, menor de 16 años o que tenga nexo epidemiológico, un paciente que presente una hepatitis aguda de cualquier edad que tenga contacto con un caso probable. Listo, acá lo que dice la circular, porque esto es una circular, no un lineamiento, es que si se esperan los resultados de las serologías, pero se cumplen otros criterios, se debe informar y se debe reportar desde el punto de vista epidemiológico, vigilancia epidemiológica, como clasificación pendiente. Por ahora, ¿qué hacer? Pues si tenemos un niño con manifestaciones clínicas sugestivas de tener una hepatitis, recuerdo pues como la sintomatología, ictericia, diarrea, manifestaciones pues a nivel del tracto gastrointestinal, vómito principalmente, y llegase a tener una AST o ALT mayor de 500, pues hay que abordarla. Esos pacientes pues serán estudiados a nivel hospitalario, descartar las hepatitis virales agudas, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, otros virus respiratorios, dentro de ellos el COVID también, patógenos gastrointestinales como enterovirus, y dentro del diagnóstico diferencial, pues depende del lugar de origen, habrá que estudiar malaria, leptospira, dengue, en el caso que sea necesario. Por ahora, aquí dice que no se deben enviar muestras al Laboratorio Nacional de Referencia si antes no se hace el diagnóstico diferencial. Sabemos que esto es una limitación porque no en todas partes se hacen las PCRs, no en todas partes se puede hacer este estudio completo, pero bueno, por ahora es lo que nos indican. Esperemos a ver qué nos dicen en el transcurso de la semana. Les recomiendo siempre, cuando hay este tipo de alertas, leer los SS de la página de los SS europeos. Es una página que mantiene pues con muchísima actualización de estos eventos. A partir del COVID hay un fortalecimiento muy importante de ellos desde el punto de vista de vigilancia, y en cuanto para que salgamos un poco también de los CDC de los Estados Unidos y también estemos pendientes de lo que nos reportan nuestros amigos del viejo continente. Eso era pues como lo que les quería compartir. No sé, Juan, no sé si el doctor Mauricio se pudo conectar, si hay preguntas. Hola. Sí, Claudia, muchas gracias. Hola, excelente. Muchas gracias. Infortunadamente sí, yo no sé si era porque estábamos entrando muchos al mismo tiempo, pero finalmente cuando arrancaste ya pude conectarme. Muchas gracias, excelente revisión. Para los que no conocen a la doctora, pues se la voy a presentar al final. La doctora Claudia es una excelente, sobre todo es una excelente persona, amiga, compañera, que eso es lo más importante, que todos los otros títulos que tiene. Es pediatra egresada de la Universidad del Valle y es infectóloga egresada del programa de infectología del CES. Trabaja en la Clínica del Prado, en la Clínica del Rosario, es docente de la Universidad de Antioquia, y Claudia, muy generosa, pues haber compartido con nosotros toda esta charla tan bacana y tan interesante. Entonces, pues aquí hay compañeros pediatras, hay médicos generales, también el doctor Juan Pablo. Entonces, pues, no, muchas gracias en nombre de hola doctor, y los dejo pues si tienen preguntas o comentarios de
excelente revisión y de nuevo muchas gracias. Gracias, Mauro, por tan generosas palabras. Sí, muchas gracias a Claudia Me y demás compañeros asistentes. No sé si tienen preguntas, gracias. Tere. Hola, mi nombre es Daniela, yo soy pediatra. Yo te quería hacer una pregunta, ¿sí me estás escuchando? Sí. Ah, bueno. Sí, Dani, dale. Han habido pues como algunas, o sea, siempre está como la gente que va en contra como de la vacunación y siempre sale pues como el comentario de que eso puede ser relacionado con las vacunas. ¿Hay alguna, pues algo que haya explicado o que digan que pueda estar relacionado con vacunación o no? ¿O ya se descartó por completo? Se ha estudiado, la mayoría de los niños, 90% que han presentado estos casos no han sido vacunados, porque como ves, son niños pequeños, no han recibido vacunas para el COVID. Los de Estados Unidos, la mayoría eran menores de 2, en Europa eran menores de 5, la mayoría no han recibido vacunación pues contra el COVID estos pacientes, entonces eso hace que esa hipótesis, porque sí se estudió obviamente, se caiga, porque hay otras cosas que presentan una asociación más fuerte por frecuencias básicamente. Claudia, soy Diana. Te pregunto, ahora pues con esta aparición de esta hepatitis y coincidencialmente ahora estamos pues quitando mascarillas y bajando como las alertas con COVID en los niños, ¿no te parece prudente como tratar de seguir un poquito más de tiempo como el manejo más cuidadoso con los niños escolarizados, sobre todo con esos niños menores de 5 años? ¿No será de pronto un poco imprudente liberar todas esas restricciones en este momento? Diani, justo hoy estábamos discutiendo al respecto y pasa lo siguiente, tenemos un aumento incluso de casos de COVID. Yo les digo pues COVID gripa, porque hasta ahora son casos de pues casi todos con gripa y con enfermedad leve, ¿cierto? Y sí hemos visto subjetivamente un aumento de estos casos acompañados de muchos virus respiratorios, o sea, la circulación de metaneumovirus, rinovirus, virus sincitial, estamos llenos de bronquiolitis, en la clínica estamos colapsados pues en urgencias por bronquiolitis a la lata, tuvimos hace como 2 semanas un pico de enfermedad diarreica aguda, de gastroenteritis, pues todos los niños andaban ahí por ahí como circulando como una diarrea viral, pues de características virales, y ahora respiratorio, y los niños se supone que estaban con mascarillas. Yo creo, y se supone pues que todavía no se había liberado la restricción, yo creo que la enseñanza de esto es que estas medidas no son útiles y no son para todos, porque es que si tú que me has escuchado hablar en otros escenarios, es que la mayoría de niños se terminan infectando en casa, mientras el adulto salga, esté, no use mascarillas, ya casi la gente ni se higieniza las manos, o sea, hay un completo relajo de medidas en general. Los niños están yendo enfermos al colegio, o sea, hoy me contaban de un caso de un colegio acá de Medellín muy prestante, fueron 6 niños enfermos de un solo salón, los 6 terminaron en enfermería y son niños grandes, pues niños de 8 años en este caso, y es que creo que la reflexión debe ir más allá incluso de la mascarilla, debe ir, yo sé que es difícil, pero debe ir más allá de que si tienes contacto con una persona enferma, si en la familia hay alguien enfermo, si tienen sintomatología, es mejor quedarse en la casa, o sea, así no sea COVID, porque como estamos haciendo tantas pruebas para COVID evidente, considere que lo puede hacer o cualquier otro de los virus. Yo pensé que en pandemia íbamos a aprender que esa era una de las medidas más importantes, que si está enfermo, si tiene síntomas, no vaya, pero ahora regresamos al periodo pre-COVID, es una gripita, puede ir, pues es una gripita. Y en realidad creo que debemos ser mucho más conscientes de ese tema. O sea, si tiene sintomatología, no debería asistir pues a las instituciones de salud. En cuanto a las mascarillas, creo que la recomendación debe ser pues lo que yo digo. Por ejemplo, mis hijos particularmente van a seguir usando mascarillas porque ellos quieren, o sea, ellos se sienten más seguros de usar la mascarilla, pero incluso no fue pues como una obligatoriedad de parte mía, porque yo en la calle no la uso, porque todo el tiempo de acá juegan, o sea, creo que las medidas así tan específicas para los niños y que los niños sean los juiciosos y los sacrificados, evidentemente lo que nos está mostrando lo que ha ocurrido en estas 2 últimas semanas es que eso no sirve. Linis. Gracias. Con gusto, Dianita, y saludos. Dina María Ortiz Espinal.
Lina Ay, tiene la perdón, mano perdón. alzada y después el doctor Juan Pablo. Hola. Clau, cuando te refieres a PCR para adenovirus, se solicita así, ¿cierto? PCR para Se adenovirus. solicita sí, Lilian, pero tenemos una dificultad súper grande con la disponibilidad de PCR de adenovirus en sangre. O sea, Sí, no bueno. la hacen pues en el Pablo. Sí. Yo creo, por eso te digo, ese es el lineamiento que la OPS sugiere, pero yo creo que el lineamiento adaptado va a ser panel viral. Bueno, panel viral. Panel viral para nosotros. En los casos que haya diagnóstico molecular, que es el FIMARRAY respiratorio, pues hacerlo, o el FIMARRAY gastrointestinal, que también tiene adeno. Esperemos a ver, porque es que sacar un lineamiento con algo que no podemos cumplir, ¿quién sí debe hacer la PCR para adenovirus? Y eso es lo probablemente como vaya a salir. Ellos van a decir, se guardan muestras en el paciente que lo tenga, porque la recomendación de OPS es genotipificar. Entonces, se guarda la muestra y el laboratorio nacional, pues ese sí, del Instituto Nacional ese sí va a tener que hacer las PCRs para adenovirus en sangre. O sea que el adenovirus en materia fecal, que normalmente pedimos, así no tenga diarrea, pero así no tenga diarrea. Depende de la sintomatología. Okay, depende de la sintomatología. Creo yo que si tiene sintomatología respiratoria, si tiene sintomatología gastrointestinal, va a depender. Pero probablemente lo que terminaremos haciendo nosotros en nuestras hospitalizaciones es que el niño tiene hepatitis, estas pruebas hepáticas más de 500, pues le busquemos la etiología y ¿con qué? Con lo que tenemos. Listo, que va a ser el antígeno en materia fecal. Ok. Gracias. Chao. Chao, Linis. Bye. El doctor Juan Pablo tiene ahí la mano levantada. Sí, un comentario muy breve en sintonía con el acertado comentario que nos hizo minutos antes de Ana Aristizábal relacionado con todos estos niños que creo que todos hemos visto en nuestros consultorios y como lo mencionó la doctora Claudia, pues a nivel institucional también. Yo pues recuerdo no haber visto tanto niño enfermo como en las últimas semanas con tanta sintomatología respiratoria. Ya pruebas de COVID no se hacen, entonces uno no sabe si es COVID o no, como bien menciona la doctora Claudia. Y yo creo que debería de empezar con el ejemplo. Yo particularmente no me he quitado el tapabocas en el consultorio y es como un mensaje a las mamás y a los niños de que todavía debemos seguir teniendo estas medidas. Coincido con el comentario de Diana, creo que debemos desde nuestros consultorios y nuestra práctica presencial o virtual continuar reforzando que los niños deben continuar usando las medidas de precaución, el tapabocas, el lavado de manos, más allá de las recomendaciones del ministerio. Si estamos en esta epidemia, hasta la semana pasada donde estaban yendo con tapabocas y demás, no me alcanzo a imaginar cómo se van a poner estas próximas semanas ya con todos estos niños en guarderías y colegios sin el tapabocas. Y como bien lo mencionó Claudia, uno hubiera esperado que hubiéramos sido conscientes de que en estos picos o cuando los niños están enfermos no deben ir al colegio o guardería, pero repito, aprovechando el comentario de Diana y la respuesta de Claudia, creo que nosotros debemos continuar siendo esos líderes en nuestros consultorios y cuando atendamos los pacientes de manera presencial o virtual, seguirles dando ejemplo de que se deben seguir cuidando. Muchas gracias. Muy buena esta discusión que se generó también aquí alrededor de este otro tema. De acuerdo, Juan, porque lastimosamente cuando salimos y decimos, el uso de mascarillas como medida única, ¿sí? En los niños no tiene impacto, la gente cree que es que ya no hay nada, no hay COVID y podemos liberarnos, ¿sí? Y en realidad el mensaje que se quiso transmitir era ese, el uso de mascarillas como medida única en los niños, lo que tiene más eventos adversos en los niños que eventos positivos, porque al final los especialistas pues en neurodesarrollo, en primera infancia, en todo también están levantando algunas alertas al respecto que no podemos desconocer, o sea, no solo estar preocupados por la parte de infecto contagioso y más, por ejemplo, con esta entidad que es una entidad que es altamente preocupante, pero que todavía no se sabe muy bien cuál es la fisiopatología, se sabe cuál es la causa. Y definitivamente la principal forma de transmisión de las enfermedades de los niños es contacto, es vómites. En las guarderías el niño le pasa a la boca, el juguete de la boca al otro, se tocan los ojitos, se rascan. Entonces yo creo que hay que seguir incentivando y más que eso, o sea, es como, ¿cómo voy a esperar que mi niño
de 2 años tenga etiqueta de tos, no le chupe el cachete al otro, pues, o sea, eso es difícil. Más que eso es seguir, lastimosamente, condiciones sociales en nuestro país que no lo permiten, es seguir incentivando que si hay manifestaciones, sintomatología, ese niño no debería ir a estudiar. Y ahí depende también mucho de qué pasa a nivel laboral y de una conciencia laboral que nos falta mucho trabajar en nuestro país, y es de teletrabajo, trabajo virtual, bueno, tantas cosas que pudieran hacer para que el padre de familia se pueda quedar pues cuidando al niño, que nos toca avanzar bastante en lo que nos queda pues de años vividos por acá en nuestro país. Ya años por vivir. Por acá ML está levantando la mano. Gracias, doctora. Pues sí, yo concuerdo con lo que acaba de decir en la parte social, de que a veces es muy difícil decir el niño no va a la guardería cuando no tienen con quien lo cuiden, ¿cierto? O sea, a pesar de que, por ejemplo, yo estoy en un nivel social, yo creo que privilegiado. Yo, por ejemplo, tengo una red de apoyo muy pequeña, ¿cierto? O sea, si mi hijo se enferma y yo casualmente ese día tengo que ir a trabajar presencial, no puedo, o sea, es eso, o me lo llevo para el hospital a hacer turno conmigo. Entonces, a veces uno se ve limitado como en esas cosas para mandarlos a decir definitivamente no porque tiene un poquito de tos, o qué hago para que me den permiso en el trabajo, ¿cierto? Pues por esa parte. Obviamente ahorita que trabajo medio tiempo con Hola Doctor, pues para mí eso ha sido un privilegio de decir, lo dejo aquí porque es que hoy trabajo con Hola Doctor y lo puedo cuidar mientras estoy trabajando. Por otra parte, con respecto al tema de hepatitis, quería preguntar lo siguiente. Espera un segundo, mi amor, que estoy haciendo una pregunta. Cuando se ha nombrado en la parte de que uno llega a un momento en que no sabe, porque dolor abdominal persistente, de pronto una diarrea, vómito persistente, ¿en qué momento uno dice voy a pedir transaminasas si de pronto no está ictérico y está en una fase inicial para detectarla? O sea, ¿cuántos días de pronto establecidos o alguna presunción para ir avanzando como en esos estudios? Pues lo que está establecido hasta ahora, al menos de los casos reportados, es que la mayoría están ictéricos o ha tenido ya una fase prodrómica de sintomatología gastrointestinal, usualmente de una semana previa. Sí, de sintomatología gastrointestinal como persistente, con mucho decaimiento, mucha anorexia, porque el hígado, y eso es como un tip de cómo usted sabe que el hígado está inflamado, no quiere comer nada, sí, mucha anorexia persistente, sí, mucha anorexia, vómito, no necesariamente fiebre, y escleras ictéricas, que es lo primero pues como que empieza a aparecer como amarillito en el niño. Entonces, no se ha establecido exactamente como un tiempo de evolución, pero a partir de lo que se ha reportado con las manifestaciones clínicas, no es algo muy agudo, es algo que siempre ha tenido como una fase prodrómica de esta sintomatología gastrointestinal. O sea, yo creo que no habría indicación en un niño que empiece por una diarrea aguda, pues menor de 5 días, y que no tenga ictericia y que no tenga emesis y que no esté con intolerancia pues a la vida entera. Yo creo que no sería necesario, pero si se llega a presentar con alguna de esas, sí sería como una indicación de ordenar al menos estas pruebas para poder definir si entra el algoritmo. Vale, muchas gracias. Hay algo muy importante frente al tratamiento que no se los mencioné y que está en pura discusión, controversial actualmente, y es que, y todo va a depender de hacia dónde se enfoque la causa, y es si se enfoca hacia la parte inmunológica como tal, probablemente el tratamiento de estos niños va a terminar siendo con antiinflamatorios, como el mismo, ¿sí? Esteroides, en algunos casos hasta inmunoglobulina u otro tipo de terapia biológica, pero pues les estoy hablando de hipótesis de trabajo, porque estas infecciones virales no tienen un tratamiento específico antiviral, excepto pues si es herpes, pero de resto no tienen un tratamiento específico antiviral, y parece ser que la fisiopatología está muy mediada por un comportamiento de superantígenos, como el síndrome de choque tóxico, estafilocóxico, como el síndrome inflamatorio multisistémico. Terminaremos tratando a estos pacientes probablemente con una inmunomodulación. Desde el punto de vista práctico, eso se llama esteroides y probablemente inmunoglobulina. Vamos a ver qué va apareciendo. Claudia, bueno, de nuevo muchísimas gracias. Con gusto, Mauro. Estamos hablando. Gracias, saludos a todos. Me alegra verle los nombres. Sí, perdón, Mauro. Ver las caras, señor. Sí,
Juan. Sí, Mauro, perdón, como esto está tan nuevo y está empezando, le agradecería mucho a la doctora Claudia si según como continúe evolucionando esta situación, ella nos puede acompañar en un mes o mes y medio, 2 meses, qué sé yo, al igual que el COVID, vimos pues que eso duró mucho tiempo, no sabemos esto cuánto vaya a durar, qué tan severo vaya a ser, entonces extenderle como la invitación si nos puede acompañar en, vuelvo y repito, algunas semanas o un par de meses, qué sé yo, para volverla a invitar nuevamente y hacer seguimiento a esta temática. Muchas gracias. Claro que sí, Juanpa, y los documentos que me vayan llegando se los voy compartiendo, también te los mando para que los vayan socializando. Y bueno, esperemos a ver qué pasa. Estamos súper colapsados de virus, vamos a ver qué pasa ahorita, qué tanto impacto vamos a tener. La idea es educar, higiene de manos, fiestas como de 500 niños, ya todo el mundo hacinados. Pues hay que seguir diciéndole a los papás, a los familiares que hay que seguir cuidándose porque no está fácil. Los servicios de urgencia están colapsados en este momento. Listo, no. Ahí es cuando la doctora cobra más importancia, para que todos hagamos esa propaganda. Bueno, de nuevo, pues gracias a los compañeros, seguimos en contacto, chao. Chao, gracias. Bye, bye.